Hola, bienvenida Juntas en la Verdad. Hoy quiero hablar contigo sobre algo que pesa en el corazón de muchas madres cristianas, cómo instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Tal vez has sentido que no sabes por dónde empezar, que no tienes suficiente conocimiento o que el tiempo no te alcanza. Pero quiero recordarte algo. Dios no te ha dejado sola en esta tarea. Él te ha dado su palabra, su espíritu y la gracia suficiente para cada día. En Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7, Dios nos da un mandato. Él le habla al pueblo de Israel diciéndole, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate en la instrucción en la palabra, no es opcional, sino es un mandato dado a los padres. Pero lo hermoso es que este mandato no es una carga pesada, sino es una invitación a vivir el Evangelio en nuestra maternidad. Hoy veremos cómo establecer hábitos de lectura bíblica con nuestros hijos, cómo explicar y aplicar la palabra de forma cristocéntrica, cómo ayudarles a memorizar versículos y cómo asegurarnos de que reciban un contenido completo y balanceado. Y si te quedas hasta el final, prometo compartirte algo. He estado memorizando ya hace unos meses un pasaje con mi hijo y voy a dejarte un audio para que tú escuches cómo lo estamos haciendo y te animes en esta labor. Así que bueno, comencemos. Disfruta de Juntas en la Verdad, el programa que acerca el corazón de las mujeres a Jesús. ¿Por qué es tan importante que nuestros hijos crezcan con la palabra? Y es que Jesús mismo lo dejó claro en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nos preocupamos porque nuestros hijos coman bien, crezcan sanos físicamente, debemos preocuparnos aún más por su nutrición espiritual. Y no se trata solo de que memoricen historias bíblicas o que sepan quién es Noé o Moisés, se trata de que conozcan a Dios personalmente a través de su palabra. Y aquí está la clave. Nuestros hijos aprenderán a valorar la palabra en la medida en que nos vean valorarla a nosotras. Si nosotras vamos a segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15, acompáñame allí. Pablo le recuerda a Timoteo lo siguiente. Él le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez. Eso significa que nunca es demasiado temprano para comenzar. Pero, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Vamos a ver los hábitos de lectura de la Biblia. Y para que la palabra de Dios sea parte de la vida de nuestros hijos, necesitamos establecer hábitos constantes de lectura. Y aquí hay tres principios clave que te quiero dejar. Primero, la rutina. Dios diseñó la enseñanza de su palabra como parte de la vida diaria y no es como algo ocasional. Podemos leer un pasaje con ellos. Por ejemplo, en el desayuno, antes de dormir o durante el devocional familiar. Pero es muy importante que establezcamos esa rutina. En mi caso, me gusta hacerlo siempre antes de dormir. Es algo que hago, les voy a ser sincera, no lo hago varias veces en el día, pero en las noches, cuando ya estamos en un tiempo de quietud con mi hijo, que todo el día que hemos hecho cosas, ya es un momento donde frenamos, paramos, lo cambio, lo empillamo, y me pongo a platicar con él, ¿no? Y un texto que hemos estado memorizando es el Salmo 23, que si te quedas hasta el final del capítulo, voy a dejarte un audio con mi hijo cuando hemos estado estudiando esto para que escuches cómo lo hemos estado haciendo aquí en casa. Así que bueno, sigamos. En segundo lugar, quiero que veamos la repetición. La repetición es clave en la educación de los niños. Jesús mismo usaba repeticiones y parábolas para enseñar. En Isaías capítulo 28, versículo 10, Dios dice, porque mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así que la enseñanza debe ser continua y debe ser paciente. Algo también importante que quiero que veamos es la interacción. No solo leamos la Biblia a nuestros hijos, sino que hagamos preguntas que los lleven a pensar. Por ejemplo, ¿qué aprendemos de Dios aquí? ¿Cómo se sintió Daniel en el foso de los leones? ¿Por qué Jesús dijo que Él es el buen pastor?
cómo este pasaje te lleva a ver a Cristo. Obviamente todo esto depende de la edad de nuestros hijos, ¿no? Y es donde nosotras también tenemos que ver qué edad tienen nuestros hijos para ir llevando así el aprendizaje de la palabra. Ahora quiero que pasemos a otro punto, la explicación y la aplicación. Es importante enseñar a nuestros hijos no solo lo que dice la Biblia, sino cómo se aplica en su vida y cómo esto apunta a Cristo. Por ejemplo, cuando enseñamos sobre, no sé, la serpiente de bronce en Números capítulo 21, podemos mostrarles cómo Jesús mismo explicó que esto era una imagen de él. En Juan capítulo 3, del 14 al 15, vamos allí, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo es el centro de toda la escritura y cuando enseñamos la Biblia a nuestros hijos, debemos mostrarles cómo cada historia apunta a Él. Quiero contarte algo especial. Hace meses empecé a memorizar el Salmo 23 con mi hijo de 3 años. Al principio parecía imposible, pero con constancia, repetición y juegos, hoy puedo decir que se sabe casi todo el Salmo. Algunas estrategias que van a ser útiles y que te van a ayudar. Primero, dividir los versículos en frases pequeñitas. Puedes usar canciones y gestos. También puedes colocar tarjetas con versículos en la casa. Por ejemplo, el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Algo que a mí me ha funcionado mucho es que él esté todo el tiempo recordando. Les comentaba que en las noches es donde más se presta este tiempo para que mi hijo y yo hablemos de lo que dice el Salmo 23, que es en el pasaje que me he enfocado ahorita. Nuestros hijos deben guardar los dichos del Señor en sus corazones. Algo que a mí me ha funcionado es que cuando empecé con mi hijo este proceso de memorización del Salmo 23, la primera semana puse el Salmo todo el tiempo en audio, se lo leía, veíamos fotitos de ovejitas y más o menos yo le intentaba explicar cómo es un pastor, cómo en delicados pastos nos hace descansar, cómo junto a aguas de reposo nos conduce. Cada una de las porciones trataba de ilustrárselas, pero se lo leía completo. La siguiente semana lo que hice fue empezar a quitar porciones. Por ejemplo, le decía, el Señor es, y esperaba que él me respondiera. Nádame, y él respondía. Es más, si te quedaste hasta este punto, ahora quiero que escuches el audio de cómo practicamos el Salmo 23 con mi hijo y cómo es que yo al final le pregunto algunas porciones para que él las responda y así pueda ir la estructura de todo el Salmo hasta el final. El Señor es, Mi pastor, nada me, vaya, en lugares de delicados pastos me hace, descansar, junto a aguas de reposo, no reconocerá confortará, mi alma. me guiará por sendas de, Justicia, por amor, su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán, Valento, aderezas mesa delante de mí, abusadores, unges mi cabeza con, aceite, mi copa está brillada, rebosante. Ciertamente Rebosante. el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días, de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos. días. Espero que te haya gustado este audio y es que cuando nuestros hijos memorizan la palabra estamos sembrando semillas que el Espíritu Santo usará en su vida. Para finalizar, quiero darle ánimo a las madres que enseñan la palabra. Dios ve cada oración, cada enseñanza, cada historia bíblica que compartes, tanto si te quedas en el hogar como si sales a trabajar. Busca espacios con tus hijos. Si estás en casa, no te ahogues en las tareas de la casa pensando que todo tiene que quedar perfecto y dejando a un lado a tus hijos para que vean cosas que no convienen o para que hagan en su día cosas que realmente no ocupan su mente en lo celestial. Si trabajas, sé intencional en buscar algunos días específicos para tomar un tiempo prolongado con tus hijos y pasar tiempo en la enseñanza e instrucción de la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero,
No es en vano. Cada esfuerzo que hagas en la instrucción de tus hijos tiene un valor eterno. Así que confía en que Dios hará su obra en sus corazones. Querida mamá, instruyamos en la palabra de Dios. Si este video te ha sido útil, dale like, compártelo con otras mamás, suscríbete aquí a Juntas en la Verdad y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.